mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana, que ya lo sabe usted, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 12 de julio del año 2024. Antes de comentar con usted el tema que he seleccionado para hoy, quiero comentarle que ayer, tarde-noche, vi con mucho detenimiento la conferencia de prensa que tuvo a bien conceder el presidente Joe Biden sin teleprompter a un grupo de periodistas que preguntaron lo que quisieron. Fue una conferencia de prensa inédita, vamos a decirlo, o rara, así lo calificó incluso CNN, una conferencia rara en el sentido de no usual, no frecuente, pues. Y fue interesante ver al presidente Biden en un desempeño completamente diferente al del debate que tuvo con el señor Donald Trump hace unas cuantas semanas. Cometió dos gazapos. En una, cuando mencionó a la vicepresidente Kamala Harris, vicepresidente de Trump, dijo, y en el otro caso, en vez de dirigirse en la clausura o en la reunión de los 75 años, el aniversario 75º de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, dijo el presidente Putin en vez del presidente Zelensky, lo cual generó carcajadas o risas y punto. Pero ahí, efectivamente, en la reunión de la OTAN, se trataron temas fundamentales y a los presentes, que fueron varios jefes de Estado y además ministros de la Defensa y Seguridad, no les importó eso. ¿Por qué? Porque los temas que trataron y la posición que expresó el presidente Biden tenía que ver con aspectos geopolíticos estratégicos. Pasó eso inadvertido o simplemente unas cuantas risas y a lo fundamental. Cuando llegó la conferencia de prensa, ahí la situación fue diferente. ¿Por qué? La audiencia eran periodistas, todos ellos, que no tienen relación alguna, salvo opinar o comentar sobre asuntos que algunos de los ahí presentes tienen una comprensión superficial, por sus preguntas evidenciaron eso, y los dos gazapos que mencioné fue el centro prácticamente quizá en el 60 o 70% de las preguntas. Por más esfuerzos que hizo el presidente Biden de reducir eso a algo que no tenía mayor importancia, frente a los planteamientos que hizo no solo en cuestiones económicas de los Estados Unidos, sino también a la cuestión geopolítica, estos periodistas cayeron en lo que yo llamo el síndrome del ombligo. ¿Cuál es ese síndrome? Imagine usted a una persona que se rasca el ombligo con el dedo índice y luego lo lleva a su nariz y dice, el cuerpo está podrido. No, señor, lo único que tiene usted es sucio el ombligo y no se lo lava bien cuando se baña. La siguiente vez, enjuáguese bien con agua y jabón y va a encontrar a usted que su cuerpo no está podrido, sino que tenía simplemente sucio, con basurita acumulada, el ombligo. Hay evidentemente, yo no sé si sea una conspiración, sería mucho decir, pero hay una actitud que raya casi en el infantilismo de una buena parte de la prensa norteamericana. No dan
salida alguna más que él debe declinar. Y se han formado grupos dentro del Partido Demócrata, no se diga de algunos republicanos, ¿verdad?, pero básicamente del Partido Demócrata. Lo curioso es que esta actitud no se corresponde con lo que ha logrado el gobierno de Biden en estos 4 años, pongámoslo fácil, en realidad son 3 años y medio, ¿verdad? Y eso habla de un periodismo que tiende al amarillismo, a tomar la parte superficial, la parte que le gusta escuchar a personas que su conocimiento sobre los temas importantes, estratégicos de la gobernación, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, ni los entienden ni les interesa tampoco entender. Simplemente ven a una persona que no tiene la estridencia de un político joven, demagogo, y se lanzan a hacer escarnio de él. Sin embargo, el presidente Biden dejó claro que no va a ceder la candidatura y afirmó, y con sus respuestas demostró que efectivamente, frente a Donald Trump, es el más calificado para continuar en la presidencia de los Estados Unidos a partir de enero del año próximo. Muy bien. Pero ahora vayamos a otro aspecto que sería para nosotros central, pero también importantísimo frente a lo que pudiera pasar en los Estados Unidos. Ayer, ante la sorpresa de no pocos que esperaban 4 nombramientos, solamente o debieron conformarse con uno solo de esos 4. Una posición que ni de lejos es del gabinete, simplemente el jefe de la oficina del Ejecutivo, y que por más importancia que le den a ese puesto, pues es un puesto de tercer nivel que depende o de los humores del presidente en turno, de sus compromisos políticos o simplemente de sus locuras o de sus ideas, que más que ideas son ocurrencias. Y luego la sorpresa fue que aquel que estaba aparentemente destinado para ser director de Petróleos Mexicanos, y dicen los chismes en las columnas que pidió unos días para analizar la situación de esa empresa productiva del Estado, vio la realidad y dijo: mejor aquí no, y yo propongo que se despida a 40,000 o 50,000 trabajadores y empleados, y pues ahí es donde murió el asunto. Entonces le dieron un reintegro ahí como jefe de la oficina de quien a partir del 1 de octubre será la presidente de la República. Este hombre, Lázaro Cárdenas, nieto de Cárdenas el Mayor, hijo de Cárdenas el Menor de Cuauhtémoc, es prácticamente una parte de esa regla que ha establecido, yo no sé si obligada por las circunstancias, pero con los nombramientos se nota obligada a mantener mediocridad, falta de experiencia y colocar a personajes menores en puestos que en otras condiciones en nuestro país han desempeñado personajes como el doctor Luis Telles, el maestro Liévano Sáenz, el doctor Joseph Marie Córdoba Montoya, ¿verdad? Y entonces salen con este hombre y pretenden inflar su desempeño, pero básicamente es un junior, hijo de papi y nieto de abuelo. ¿Qué es lo que veremos ahí con él? Una comparación de inmediato con los que lo antecedieron. Su preparación académica es estudios de antropología y una maestría, estudios de posgrado en Cuba,
de los cuales prácticamente nadie habla. Alguna vez, hace años, se habló de una maestría en percusiones, cualquier cosa que ello signifique, entendiendo pues que esto tiene que ver con la antropología, con los pueblos afrodescendientes que llegaron a Cuba, etcétera, etcétera. Pero básicamente la raza, que ya ve que es víbora, ¿ya?, dijo, no, es que sabe tocar muy bien los timbales y la tumbadora. Podría desempeñarse bien en la Sonora Santanera. Ya ven ustedes cómo es la raza. Su desempeño en el gobierno de El Bulto pasó sin pena ni gloria, nadie lo pelaba, y él cayó en una posición que algunos pudieran criticar. Cuando el presidente de la República se burló o señaló de manera burlesca al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, este señor Lázaro, en vez de simplemente por solidaridad familiar, no solo no renunció, sino que se quedó, lo bajaron ahí como disque coordinador de asesores, se fue a una cosa ya, la Comisión Económica para América Latina, y total que termina como el futuro jefe de oficina. En esas condiciones, a como se ve el gabinete, entre comillas, a la fecha, va a estar plagado de mediocridades, de personas grises, la mayor parte de ellos sin experiencia real en la gobernación, en el gobierno federal, y quizá el único, como lo he señalado una y otra vez, no obstante lo que digan esos puristas que quieren tener casi a uno de los 12 apóstoles o un monje trapense al frente de la seguridad en este país, el licenciado y maestro Omar García Harfuch es prácticamente el único que brilla, incluyendo esto a la misma anticientífica. ¿Qué nos espera con esto? Un gobierno igual o más mediocre que el actual y con al frente de este gobierno a una persona que hace hasta lo imposible por mostrarse abyecta, ponerse de tapete y jugar el papel de títere del titiritero mayor, este cacique pueblerino, que es Andrés Manuel López Obrador. En esas condiciones, pues, ¿qué va a suceder en el próximo gobierno? Algo peor que con el actual. No tienen dinero, es decir, no tenemos dinero como país para tantas ocurrencias, y ya empezó con las líneas de trenes de pasajeros, haciendo una serie de planteamientos que, por no ser groseros, rayan en el infantilismo. Pero por ella votaron 35 o 36 millones de mexicanos. No fueron 30 como en el caso de López. Aquí aumentó el número de votantes a su favor, el 20%. Así es que, señores, aguantarse 6 años más. Pásela bien este fin de semana. Los amantes del fútbol podrán disfrutar un partido el domingo de la Eurocopa, dicen los entendidos, y nos vemos aquí el lunes a las 6 de la mañana en la mañanera de Ángel. Pásela bien y gracias por su presencia aquí en este modesto espacio que es la mañanera de Ángel. Gracias otra vez.